Hola amigos, veamos cómo te fue en la actividad, apliquemos lo aprendido. 1. Calcula algebraicamente los componentes del vector pedido y luego comprueba geométricamente tus cálculos en el plano cartesiano. Lo que primero haremos será calcular las componentes del vector de forma algebraica. Para esto recordemos que tenemos que restar las coordenadas del punto final al punto inicial. En lo que sigue, con color azul vamos a restar las componentes x y con color rojo vamos a restar las componentes y. Así que en este primer caso, si a 5 le quitamos 1, esto nos da 4. Así que 4 es la primera componente de nuestro vector. Y si a 4 le quitamos 0, esto nos da 4. Así que esta es la segunda componente de nuestro vector. De esta forma nos queda el vector 4,4. En el siguiente, a menos 1 le vamos a quitar 7. Y menos 1 menos 7 es menos 8. Y si a menos 3 le quitamos 3, nos queda menos 6. De esta forma los componentes del segundo vector serían menos 8, menos 6. En el tercer caso tenemos que tener cuidado, dado que a menos 1 le tenemos que restar menos 6. Entonces al escribirlo podemos ver que se van a encontrar dos negativos. Y como menos con menos es más, aquí la operación es menos 1 más 6 que nos da 5. En el caso de las i's nos quedaría menos 4 menos 8. Y menos 4 menos 8 es menos 12. Así que las componentes del tercer vector serían 5, menos 12. Y en el último caso tenemos a 2 le tenemos que restar menos 8, quedándonos 2 menos menos 8. Y al haber dos signos menos los pasamos a más. Y 2 más 8 es 10. Y en el caso de las i's, a 1 le tenemos que quitar menos 7. Así que 1 menos menos 7 es igual, menos con menos es más, y 1 más 7 es 8. Así que las componentes de este último vector son 10,8. Ahora comprobemos esto geométricamente. En el primer caso tenemos que ubicar el punto A, que es 1,0, que está ubicado aquí, y A' está ubicado en 5,4, que sería 5 a la derecha a partir del origen y 4 hacia arriba. Aquí está A'. Y en este caso el vector sería de esta forma. Y contando tenemos lo siguiente: 1, 2, 3, 4 unidades a la derecha y luego 1, 2, 3, 4 hacia arriba. De esta manera hemos comprobado que las componentes del primer vector sí son 4,4. En el segundo vector ubicamos el punto B, que está en 7,3. A partir del origen, 7 a la derecha, 3 hacia arriba. Aquí está el punto B. Y luego a partir del origen ubicamos B', 1 a la izquierda y 3 hacia abajo. De esta forma el vector iría hacia abajo. Y ahora contando tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades a la izquierda y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades hacia abajo, así que las componentes del segundo vector también están correctas. En el tercer caso ubicamos el punto C. A partir del origen 6 unidades a la izquierda y luego 8 hacia arriba. Aquí está el punto C. Y C' estaría 1 unidad a la izquierda y 4 hacia abajo. Entonces el vector se vería hacia abajo. Y aquí contando tenemos que movernos 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así que estos números que habíamos encontrado están bien. Y en este último caso primero ubicamos al punto D, que es a partir del origen 8 unidades a la izquierda y luego 7 unidades hacia abajo. Aquí está el punto D. Y de' está 2 unidades a la derecha y luego 1 hacia arriba a partir del origen. Entonces el vector se vería de esta forma. Y ahora contando unidades tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades a la derecha y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades hacia arriba. Así que las componentes de este último vector también estaban correctas. 2. Responde. A. ¿Qué tipo de traslaciones producen los vectores de la forma b igual a 0,m, donde m es un entero distinto de 0? Démosle un valor a m. Por ejemplo, si m valiese 2, nos queda que el vector b va a ser igual a 0,2. Esto significa que nuestro vector no tiene ningún movimiento horizontal, sino que 2 unidades hacia arriba. Así que se vería de la siguiente forma. Esto significa que si aplicamos este vector a un objeto, este objeto se tiene que mover 2 unidades hacia arriba. Y si m fuera otro número positivo, lo único que cambia es que este vector va a mover hacia arriba
otra cantidad de unidades. Pero otra posibilidad es que m sea un número negativo. Así que, por ejemplo, si fuera menos 3, nos queda que el vector b tendría componentes 0, menos 3. Y en este caso el vector lo que haría sería irse hacia abajo. Dado que la primera componente es 0, así que no tiene movimientos horizontales. Y como el segundo número es negativo, significa que bajaría 3 unidades. Por lo tanto, en definitiva, los vectores de esta forma lo que hacen es subir o bajar objetos de forma vertical. B. ¿Qué tipo de traslaciones producen los vectores de la forma w igual a n, 0, donde n es un entero distinto de 0? Comencemos dándole un valor a n. Supongamos que vale 3. En este caso, el vector w va a tener componentes 3, 0. Y como la segunda componente es 0, significa que aquí no hay movimiento vertical. Y como la primera componente es 3, significa que va a mover objetos 3 unidades a la derecha. Si hubiésemos dado otro valor positivo para n, lo único que cambia es que la flecha hacia la derecha tendría otro tamaño. Pero también podría suceder de que n fuese un número negativo. Y por ejemplo, si le damos el valor menos 4, nos queda que el vector w va a ser igual a menos 4, 0. Y en este caso lo que hace el vector es mover objetos 4 unidades hacia la izquierda. Así que en definitiva los vectores de esta forma, donde la segunda componente es 0, lo que hacen es hacer traslaciones horizontales. 3. Determina el punto inicial, vector traslación o punto final cuando corresponda en cada una de las traslaciones. Comprueba geométricamente tus respuestas. A. Aquí tenemos un punto inicial y un vector de traslación, y nos piden encontrar al punto que llegó. Para hacer esto algebraicamente, recordemos que si a un punto le sumamos las componentes de un vector, nos va a dar como resultado las componentes del punto resultante al que llegamos. Así que si en este caso nosotros sumamos x con x e y con y, dado que tenemos el punto inicial y las componentes del vector, como resultado nos van a dar las componentes del punto al que llegamos. Así que aquí sumando tenemos 1 más 4 nos da 5 y 2 más 3 nos da 5. Veamos esto geométricamente. El punto A está ubicado a partir del origen, 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Aquí está el punto A. Y el vector nos dice que tenemos que mover 1, 2, 3, 4 unidades a la derecha y luego 1, 2, 3 hacia arriba. Así que aquí arriba está el punto A'. Y acá tenemos al vector. Y podemos ver que las coordenadas del punto A' son, a partir del origen, 5 a la derecha y 5 hacia arriba. Así que aquí comprobamos que el cálculo que hicimos estaba bien. B. Aquí tenemos el punto inicial y punto final de una traslación. Entonces para encontrar las componentes del vector, solo debemos restar al punto final las coordenadas del punto inicial. Así que la componente x resulta de quitarle a 1 menos 4. Y 1 menos 4 es igual a... Aquí menos con menos es más y 1 más 4 es 5. Así que la primera componente del vector es 5. Para la segunda componente restamos menos 1 menos 5. Así que escribimos menos 1 menos 5. Menos con menos es más y menos 1 más 5 es 4. Y esta es la segunda componente del vector. Verifiquemos esto geométricamente. El punto B está ubicado a partir del origen 4 unidades a la izquierda y luego 5 hacia abajo. Así que está ubicado acá. El punto B' está ubicado a partir del origen, 1 unidad a la derecha y 1 hacia abajo. Aquí está B'. Así que el vector se vería de esta forma. Y si contamos unidades tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha y luego 1, 2, 3, 4 hacia arriba. Así que estos números están correctos. C. Aquí no conocemos el punto inicial, pero sí conocemos al vector traslación y al punto final. Así que esta pregunta la haremos directamente de forma gráfica. Primero ubiquemos el punto final, que sería C', que a partir del origen está ubicado a 2 unidades a la izquierda y luego 3 hacia abajo. Aquí está C'. Este vector hizo lo siguiente: está el punto C en algún lugar en este plano cartesiano y el vector lo movió 5 unidades hacia la izquierda y luego 7 unidades hacia abajo. Y de esta forma llegamos al punto C'. Entonces, para devolvernos, lo único que tenemos que hacer es devolvernos por este caminito, pero al revés. Es decir, subir 7 unidades y luego irnos 5 unidades hacia la derecha. Así que si hacemos eso a partir del punto C', tenemos
1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades hacia arriba. Por lo tanto, acá está el punto C y podemos ver que las coordenadas son 3 en el eje X y 4 en el eje Y. 3,4. Esto se puede comprobar algebraicamente como sigue. Si a las coordenadas del punto inicial le sumamos las componentes del vector, nos deben dar las coordenadas del punto final. 3 menos 5 es menos 2 y 4 menos 7 es menos 3, así que estamos en lo correcto. D. Este ejercicio es igual que el anterior, no nos dan el punto inicial, pero nos dan el vector traslación y las coordenadas del punto final. Comencemos ubicando esto. El punto D tiene coordenadas 4,9, así que a partir del origen nos vamos 4 unidades a la derecha y luego 9 hacia arriba, llegando acá. Este vector nos decía lo siguiente: el punto D está ubicado en algún lugar en el plano cartesiano, pero luego lo movió 2 unidades a la derecha y luego lo hizo subir 7 unidades, llegando al punto D', el que está aquí arriba. Entonces lo que tenemos que hacer es devolvernos, es decir, bajar 7 unidades y luego irnos 2 unidades a la izquierda, y así vamos a llegar al punto D. Así que contemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades hacia abajo, y ahora contamos hacia la izquierda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así que acá estaría ubicado el punto D, y las coordenadas del punto D podemos ver que son hacia la izquierda del origen son 8 unidades y hacia arriba son 2, es decir, menos 8,2. Y si ahora sumamos las coordenadas del punto inicial con las componentes del vector, nos debiera dar las coordenadas del punto final. Menos 8 más 12 es 4 y 2 más 7 es 9. Así que estas efectivamente eran las coordenadas del punto D. Aquí nos dan en forma incompleta las coordenadas del punto inicial y del punto final, pero nos dan las componentes del vector. Y esto se resuelve de forma separada, es decir, primero analizamos qué pasa con las coordenadas X y luego con las coordenadas Y. Así que comenzamos con la X. Si nosotros sumamos la X del punto inicial y la X del vector, nos va a dar la X del punto final. Y si a menos 8 le sumamos 10, esto nos da 2. Así que 2 es la coordenada X del punto final. Y para encontrar la coordenada Y del punto inicial vamos a plantear una ecuación. Si llamamos a esa coordenada Y, tenemos lo siguiente. Si a Y le sumamos la componente Y del vector, nos debiera dar la coordenada Y del punto final, es decir, menos 7. Y aquí resolviendo tenemos, bajamos Y, más con menos es menos 9 y esto nos da igual a menos 7. Y aquí se aprecia que 9 está restando, así que lo escribimos al otro lado sumando. Por lo tanto Y es igual a esta suma y menos 7 más 9 es 2. Así que la coordenada Y del punto inicial es 2. Veamos esto geométricamente. El punto E entonces está ubicado a partir del origen 8 unidades hacia la izquierda y 2 hacia arriba. Aquí está el punto E. El vector nos dice que va a mover 10 unidades a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y luego 9 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, en este punto se encuentra el punto E', y podemos ver que las coordenadas son 2, menos 7, que es lo que tenemos escrito acá. F. Aquí tenemos información parcial del punto inicial y el vector, pero nos dan las coordenadas del punto final. Entonces para hacer esto vamos a plantear la siguiente ecuación. Primero en las X tenemos lo siguiente. Si a la coordenada X de F le llamamos X, entonces a X le sumamos menos 10, la componente X del vector, y esto nos debe dar la coordenada X del punto final, que es 6. Aquí resolviendo tenemos, bajamos X, más con menos es menos, y aquí vemos claramente que 10 está restando, así que pasaría al lado derecho sumando. De esta forma X es igual a 16. Llamándole Y a la segunda componente del vector tenemos lo siguiente. Si a 8, que es la coordenada Y del punto inicial, le sumamos la segunda componente del vector, nos debe dar la coordenada Y del punto final, que es menos 5. Aquí 8 que está sumando lo escribimos al lado derecho restando. Y menos 5 menos 8 es igual a menos 13. Y esta sería la segunda componente del vector. Y este ejercicio no lo podemos comprobar geométricamente en este plano, dado que acá las coordenadas de F son
16,8 y en este plano x solamente llega hasta 9. Sin embargo, vamos a comprobar sumando las coordenadas del punto inicial con las componentes del vector. 16 más menos 10 es 6, aquí estamos bien. Y en el caso de las i's, si a 8 le quitamos 13, nos da menos 5. Así que estos números están correctos. 4. Responde las siguientes preguntas usando la información del plano cartesiano. A. Entre los puntos E, D, F y G, ¿qué pareja de puntos produce el vector que traslada al triángulo ABC, el triángulo azul, hasta el triángulo A'B', C', este triángulo celeste? Entonces, luego de observar estos 4 puntos, por ejemplo, si eligiéramos el punto D y el punto E, el vector movería de esta forma, y podemos ver que este triángulo, si se mueve como la flecha azul, no alcanza a llegar al triángulo celeste. Así que, luego de probar algunas alternativas, descubrimos que el vector que nos resulta se obtiene cuando unimos D con el punto F. Y aquí contando vemos lo siguiente. Si del punto D avanzamos horizontalmente hasta aquí abajo, vamos a haber avanzado 15 unidades, dado que de menos 5 a 0 hay 5 unidades y de 0 a 10 hay 10, y en total habrían 15 unidades. Y aquí hacia arriba hay 3 unidades, así que las componentes de este vector son 15,3. Y si nosotros movemos el punto A hasta el punto A', podemos comprobar que efectivamente aquí hay 15 unidades a la derecha, dado que si avanzamos de forma horizontal, iríamos desde menos 10 hasta 5 positivo. Entonces hay 15 unidades. Y si luego nosotros subimos 3 unidades, vamos a llegar a A'. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que la pareja de puntos que tenemos que elegir es D y F. Y tenemos que formar el vector DF en ese orden. B. Grafica el polígono P', Q', R', S', que resulta de trasladar al polígono PQRS, este morado, según el vector GF. El vector GF es el siguiente, va desde G hasta el punto F. Aquí contando vemos que el movimiento es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades a la derecha y luego 2 hacia arriba. Así que las componentes serían 8,2. Entonces, cada uno de los puntos de este polígono tenemos que moverlo 8 unidades a la derecha y luego 2 hacia arriba. Efectuemos este movimiento con cada vértice del polígono. P en X está en menos 7, así que si avanzamos 8 unidades llegamos hasta 1 en X. Y luego si subimos 2 unidades llegamos hasta acá. Así que aquí estaría P'. S está ubicado en menos 3 en X, así que si avanzamos 8 unidades vamos a llegar a 5. Y si luego subimos 2 unidades vamos a llegar al punto que ves acá. Aquí estaría S'. En el caso de Q está en menos 11 en X, y si avanzamos 8 unidades horizontalmente vamos a llegar a menos 3 en X. Vamos a llegar acá, y luego al subir 2 unidades vamos a coincidir con el punto S. Así que donde está el punto S también está el punto Q'. En el caso de R estamos menos 6 en X, y si avanzamos 8 unidades a la derecha vamos a llegar a 2 en X. Y luego al subir 2 unidades vamos a llegar al punto E. Así que donde está el punto E coincide con el punto R'. Y si unimos estos puntos aparece el siguiente polígono. Y este polígono sería la traslación del polígono morado. Aprovechando este dibujo podemos responder la pregunta que sigue. C. ¿Qué ocurre con los puntos Q y R bajo la traslación anterior? Y aquí lo que ocurrió con esos puntos es lo siguiente. El punto Q fue a parar al punto S que ya estaba. Y el punto R, que estaba aquí abajo, fue a parar al punto E que ya estaba en el plano cartesiano. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Trabajemos la Autonomía. Que estés bien.